4 películas, 4 historias diferentes, pero casi todas comparten algo inquietante. Una isla privada, una exclusiva y un sistema que funciona lejos de la vista pública, tal como ocurrió en el reciente caso Epstein. ¿Es solo coincidencia que el cine regrese una y otra vez a la idea de islas y espacios cerrados donde el poder opera sin supervisión? ¿O el cine siempre ha entendido algo que el público apenas empieza a cuestionar? Hoy vamos a analizar por qué estas historias incomodan tanto. Pero advierto, no todas estas historias ocurren en islas físicas, pero todas ocurren en algo más poderoso. En 1999, Stanley Kubrick estrenó su última película, Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados. Kubrick el 7 de marzo del mismo año, y la película se estrenó comercialmente el 16 de julio de 1999 en los Estados Unidos. Es decir, terminó el montaje principal, mostró un corte final a ejecutivos de la Warner Bros. Y a los protagonistas, pero no alcanzó a ver su propio estreno en cines. La película Ojos Bien Cerrados nos cuenta la historia sobre una sociedad secreta de... Aquí vemos reuniones privadas, ritos con máscaras, mujeres y posibles por detalles que podemos ver en la película utilizadas como objetos. Poder absoluto protegido por el silencio. Años después, el mundo conocería uno de los escándalos más oscuros de la élite global, el caso de Jeffrey Epstein. Y desde entonces muchos se han hecho la misma pregunta. ¿Kubrick estaba mostrando algo más real de lo que parecía? El personaje de Tom Cruise entra a una mansión aislada. La escena es hipnótica. Hombres con capas, mujeres. Máscaras que ocultan la identidad de quien las portan. Un ritual casi religioso, donde el poder no se discute, se ejerce. No es una fiesta común, es jerarquía, es control, es un sistema cerrado. Ahora, cuando salieron a la luz los testimonios del caso Epstein, comenzaron a aparecer descripciones de reuniones privadas con figuras de alto perfil. No había máscaras venecianas, pero sí había algo más poderoso y horrible: impunidad. En ambos casos hay un patrón inquietante: espacios exclusivos, invitados selectos y silencio absoluto. Kubrick enfatiza la estructura jerárquica porque el poder no es caótico, dice que es organizado. O sea, en contextos reales de abuso sistemático, lo que suele sostener este sistema no es solo el deseo, es una estructura. Quien está abajo obedece, quien está arriba ordena, quien observa calla. Y así el silencio se convierte en un mecanismo de protección colectiva. En la película las máscaras simbolizan anonimato. Nadie sabe quién es quién, pero todos saben quién manda. Cuando el personaje de Cruise intenta intervenir, lo rodean, lo intimidan, lo humillan, le dejan muy claro que está fuera de su nivel. La escena transmite un mensaje brutal: el poder real no es visible, pero te observa. Al igual que el escándalo de Epstein, durante años hubo rumores, fotografías, relaciones públicas con figuras influyentes, y aún así nada pasaba. La pregunta incómoda es: ¿hasta qué punto el poder actúa como una máscara social? Ojos Bien Cerrados no muestra explícitamente en sus rituales, pero sí sugiere destrucción. Y aquí es donde la comparación se vuelve inquietante, no porque la película lo muestre directamente, sino porque retrata un sistema donde el poder elimina límites morales. Kubrick no necesitó mostrarlo todo, sugirió lo suficiente, y cuando la realidad explotó años después, muchos espectadores recordaron esa mansión iluminada por velas. En la película hay un momento clave. Una mujer se sacrifica para salvar a nuestro protagonista. Significa que ella es reemplazable, que puede desaparecer, y aún así el sistema va a continuar. Ese momento es bastante perturbador. No importa la persona, importa la estructura. La similitud no está en los detalles visuales, está en la lógica de este tipo de sistema. Kubrick era conocido por su obsesión con el control narrativo. Cada escena tenía intención y cada símbolo tenía peso. ¿Tal vez estaba denunciando algo específico? No hay pruebas, pero sí hay una coincidencia inquietante. Reflejo de cómo funciona el poder en cualquier época. La verdadera pregunta no es si Kubrick predijo el caso Epstein. La pregunta es: ¿por qué cuando vemos esa escena en Ojos Bien Cerrados sentimos que no es fantasía? Y es que recordemos que esta película fue editada por alguna razón y Kubrick nunca estuvo de acuerdo. Sin embargo, pocos meses después de oponerse, saquen ustedes sus propias conclusiones. Tal vez porque el cine no siempre inventa, a veces simplemente dramatiza estructuras que ya existen. Y cuando el poder se esconde detrás de puertas cerradas, siempre hay alguien que mira con los ojos bien cerrados. Película número 2, La isla del Dr. Moreau. La isla del Dr. Moreau fue escrita en 1896. Imagínense esto, mucho antes de que existiera el internet, mucho antes de que supiéramos cómo el poder puede operar en círculos cerrados. Y aún así, la advertencia estaba ahí. ¿Qué cosas comparativas podemos ver en esta película? Una isla privada, un hombre con poder, bastante diría yo, seres vulnerables sometidos a su voluntad y un sistema donde
nadie externo supervisa. Y es que cuando en la vida real escuchamos sobre islas privadas vinculadas a figuras poderosas, la pregunta inevitable aparece. ¿Por qué el poder busca aislamiento? En la película, la isla no es simplemente un escenario tropical, es una zona fuera de este mundo, un territorio donde la ley no llega, donde no hay cámaras, no hay prensa, no hay consecuencias inmediatas. Históricamente, el aislamiento ha sido una herramienta del poder para crear espacios donde las reglas pueden reinterpretarse a beneficio de unos pocos. En esta película del Dr. Moreau vemos cómo a través de la tecnología y la experimentación transforman los cuerpos, pero más allá de esto vemos cómo también se va transformando la moral. Se decide qué es correcto, se decide qué es natural, se decide quién merece sufrir en nombre de un objetivo. Eso es muy perturbador. Cuando alguien con recursos limitados cree que puede redefinir límites éticos, la línea entre el progreso y el abuso se vuelve difusa. ¿Por qué estas historias calan tanto hoy? Pues porque vivimos en una era donde sabemos que el dinero puede comprar el silencio. La influencia puede retrasar consecuencias. El aislamiento puede proteger reputaciones por un tiempo. Y cuando el cine nos muestra una isla donde todo esto ocurre en versión exagerada, la incomodidad no viene de la fantasía, viene del reconocer este patrón. Siguiente, de menú. Cuando ciertos millonarios pagan por experimentar lo impensable. Imagina recibir una invitación exclusiva, un restaurante secreto, una isla privada, un chef considerado como un genio, un menú que nadie más puede probar. Ahora imagina que lo que realmente se sirve no es comida, es una lección. En The Menú, la isla no es un lujo, es un filtro. Los invitados son millonarios, son críticos, son celebridades, son inversionistas. Todos creen merecer estar ahí. La isla funciona como un símbolo de cómo las élites crean espacios donde solo ellos pueden participar y en donde las reglas externas parecen no aplicar. En esta película comer no es solo alimentarse, es consumir estatus. Los invitados no valoran la comida por necesidad, la valoran por exclusividad. El chef no está cocinando platos, está diseccionando el ego de sus comensales. Todos llegan vestidos elegantemente. Hay reglas, hay tiempos marcados, hay discursos de líder, hay obediencia. Parece un ritual, pero no es místico. Es la ceremonia del privilegio. Cada invitado representa un tipo de poder. Está el inversionista frío, el crítico que destruye carreras, la celebridad superficial y por supuesto el heredero vacío. Y todos están convencidos de que pueden pagar cualquier experiencia, hasta que descubren que no todo puede comprarse. En esta película vemos que lo perturbador ni siquiera es la violencia. Es lo contrario, la pasividad. Muchos invitados aceptan lo que ocurre con una calma absurda. ¿Por qué? Porque el privilegio prolongado crea una ilusión, la idea de que siempre habrá una salida, de que las reglas nunca aplican completamente para ellos. Esa desconexión es el verdadero monstruo de la historia. Este es un espejo moral de las cosas absurdas que pudieron pasar en la isla en el caso de Epstein. Cerrando con nuestro número 4, la película seleccionada fue Sound of Freedom. Fue un fenómeno cultural. Unos la llamaron una denuncia necesaria, otros la acusaron de alimentar teorías extremas, pero más allá del debate político, la pregunta interesante es otra. ¿Por qué esta historia tocó un nervio tan profundo en la sociedad? La película presenta algo que activa uno de los miedos más primarios, la existencia de estructuras ocultas que operan fuera del radar público. Ese miedo no es nuevo, el cine lleva décadas explorando la idea de que hay sistemas que funcionan en paralelo a la ley. Lo que hizo Sound of Freedom fue colocar ese miedo en un contexto emocional extremo, la protección, y cuando el tema es la reacción colectiva se multiplica. La narrativa es clara, un individuo que desafía estructuras más grandes que él. Eso conecta con una fantasía poderosa. Que una sola persona pueda exponer lo que otros prefieren ignorar. Psicológicamente es una estructura atractiva en tiempos donde la confianza institucional es baja. La película no solo cuenta una historia de rescate, cuenta una historia de desconfianza hacia las estructuras que parecen no actuar con suficiente rapidez. ¿Por qué generó tanta controversia esta película? Porque no solo fue el tema, fue el contexto. Es una era donde circulan teorías extremas sobre redes secretas globales. Cualquier película sobre tráfico corre el riesgo de ser absorbida por narrativas más amplias. Y ahí ocurre algo interesante. Una obra cinematográfica puede convertirse en un símbolo político, aunque no haya sido diseñada con ese propósito explícito. Esta película expone una problemática real que existe en múltiples contextos internacionales, la trata. Y por supuesto, la idea de que en espacios cerrados el poder puede convertirse en un espectáculo. Bueno, y con esto terminamos y finalizamos estas 4 películas que hemos seleccionado. Como se pudieron dar cuenta, tenían muchas similitudes con lo que pasó en el caso Epstein. Y como ya les he dicho siempre, en el cine nada es casualidad.